Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo episodio de Enganchados, Cristianismo y Actualidad. El día de hoy nos acompaña nuestro pastor, el hermano Tito Vázquez. Bienvenido, nuestro pastor, en este momento, en este nuevo episodio. Hoy vamos a estar tratando las promesas de Dios y en el capítulo de hoy es Dios cumplidor de promesas. Entonces, para eso, con nuestro invitado, mi pastor, en un mundo de una generación donde las promesas no se cumplen, donde los seres humanos prometen y no cumplen, donde la palabra ya no tiene valor, ¿cuál es la garantía, mi pastor, de que Dios sí las cumple, que Dios sí cumple lo que promete? Bueno, primero, Dios les bendiga a hermano Enoch, los que están aquí, hermana Joana, y a toda nuestra amable audiencia. En el Amén. nombre del Señor Jesucristo, esta es una oportunidad que aprovecho para saludar a toda la congregación también, y al pastor, a la esposa del pastor. Bueno, inicialmente, cuando hablamos de promesas, estamos hablando de algo que ha perdido mucha importancia en nuestro medio. El papá le hace promesas, el patrón le hace promesas, entre parejas se hacen promesas y en muchas ocasiones no se deja de cumplir con mala intención, Sí, sino que las circunstancias no, no se dieron. exacto, sí El es que le verdad. prometió, por ejemplo, el cumpleaños a la hijita de 15 años, pero perdió el trabajo. La situación Entonces, económica no se lo exacto, permitió. somos falibles y desde ese punto de vista no hay garantía. Pero tenemos un Dios que sí es infalible. Él tiene todos los Amén. recursos. Y antes de pasar al punto siguiente, quiero decir que a veces nosotros como creyentes estamos esperando promesas que Dios no nos hizo. Ok, Dios no nos hizo a nosotros. Hay promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento para personas que estaban en el Antiguo Testamento. A Israel se le hizo promesas que no se le hizo a otra generación. Aquí encontramos, por ejemplo, en el libro de Josué, que en el capítulo 21 dice, cuando Israel llega y ocupa la tierra prometida, dice, de esta manera Jehová cumplió a Israel entregando la tierra y le cumplió todo lo que le había prometido. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las promesas que Dios hace, ¿para quiénes son? Debemos de ubicarnos, porque a veces estamos esperando algo que Dios no nos ha prometido directamente a nosotros y como tú dices, hay promesas colectivas, hay promesas individuales. individuales y hay promesas pero muy personales que Dios le hace a alguien. Ok, listo, mi pastor. Entonces lo primero que toca hacer es ubicarse. Realmente si esa promesa que está en la Biblia aplica a mi momento actual. Sí, y para eso se necesita indispensablemente la fe. En la carta a los Hebreos capítulo 11 y el verso 6 de un versículo muy conocido, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero un elemento adicional a la fe es lo que el escritor a los Hebreos habla de la paciencia, que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si uno no tiene fe, si uno tiene fe pero no tiene paciencia o si no tiene fe, pues va a ser difícil. Esos dos elementos tienen que conjugarse porque la paciencia es la virtud o la capacidad de esperar. De esperar. En la definición de la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar mientras esperamos? Tener esa fe, esa certeza. ¿Y qué más? Porque muchas veces como puede ser que la espera para uno como ser humano sea como muy larga y puede llegar a esa impaciencia o a decir Dios me abandonó, Dios ya no me está escuchando, Él no me va a cumplir. Correcto. Bueno, la Biblia habla de un personaje muy importante en la Biblia y es Abraham. Mm, Abraham no le pidió nada a Dios. Ok. Esa es la diferencia de que nosotros no estamos aquí porque le pedimos y el Señor tiene que respondernos. No, él se da la libertad de hacer las promesas como le hizo a Abraham. Le dijo que le iba a dar un hijo, pero Abraham no le estaba pidiendo un hijo. Ok. Y él consideró que era viejo y su esposa vieja, aparte de eso ella era estéril, Sí. pero la Biblia dice que no se debilitó en la fe.
sino que se esforzó. Y hay un detalle ahí muy importante, plenamente convencido de que el que le había prometido también era poderoso para cumplirlo. Hay que estar plenamente convencido de que esa promesa es para mí y eso me conlleva a mí a no moverme de ahí, sino Ya. a esperar. Y es tanto que tenemos un personaje llamado God en la Biblia que esperaba en Dios y dijo, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. En el esperaré. Pase lo que Así pase, es. yo sigo esperando en Él. Ya, entonces tengo que estar plenamente convencido. Claro. Mi pastor, usted ahorita antes de iniciar me comentaba que debemos ubicarnos en el qué, en el cómo. Sí, hay unos elementos aquí. Bueno, este es un estudio que el Señor me dio hace algún tiempo, pero vamos a ubicarnos solamente, aunque lo voy a mencionar, el qué, el cómo, el cuándo y dónde. Es muy importante o una de las partes que más nos cuesta trabajo. El qué es lo que estamos esperando. Sí, Ya estamos definidos. El cómo es un ejemplo. eh, Amán el sirio eh, escuchó de una de las empleadas de la esposa que en Israel había profeta y ese profeta era Eliseo y que le dijera al rey que le diera una cartica, iba al rey de Israel, el rey de Israel llamaba a Eliseo y Eliseo salía de su casa y le imponía las manos y acababa el problema. Entonces él se fue pensando en eso y hasta llevó unos regalos y llegó allá y el profeta ni siquiera salió, sino que le llamó al pastor asistente, vaya y atiende a ese señor y dígale, ni siquiera que entre acá, sino que vaya, se regrese al río Jordán y se zambulla 7 veces. Y ese sí. señor se enojó. Y cuando iba de regreso, dijo, eso es lo que dice la Biblia, Ujú. yo pensaba que iba a llegar donde el profeta iba a poner sus manos sobre mí y yo iba a quedar sano de la lepra. Ese era el cómo, Ese era el lo que él cómo. creía. Dios sí iba a sanarlo, Sí. pero no, él no se dio cuenta del cómo. Así a Ujú. veces nosotros pensamos, Dios me va a responder, pero que sea de esta manera y así, así, así. Y como que se le ponen todas las condiciones al Bueno, Señor. hay muchos solteros todavía, ¿no? El caballero ahí es soltero. Sí. Él puede decir, bueno, Dios me ha prometido que me va a dar una esposa. En su relación con Dios puede decir eso. Pero ¿cómo? No, él se da el gusto de escogerla y así, pero quién sabe Dios cómo quiera dársela. Sí. Es un empleo, Señor, dame un empleo. Y no me dio que este era el que yo quería, pero Dios tiene la razón. Hay un texto que dice en el Nuevo Testamento, pero Jesús sabía cómo hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. El cómo Ujú. es así. Solamente esperar y como venga. Ya, Como comprendo. venga. Como venga. Como llegue. Como llegue, correcto. Ahora, ¿dónde? Esto se trata no solamente del lugar, sino de una circunstancia, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una bendición bien grande, pero vamos a ubicarnos en los lugares. Hay hermanos que se mueven de un lugar para otro en las congregaciones, se mueven, se mueven, se Sí. mueven, y dicen, no, Dios me va a bendecir, espero allá. Ujú. Y de allá salen, no, Dios me va a bendecir, espero allá, en otro lugar, y andan buscando las bendiciones. Cuando la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, si obedecieres atentamente, si oyeres atentamente la ley de Jehová y la guardares en tu corazón, estas bendiciones que te he hecho te alcanzarán. ¿No? Es decir, que hay personas que andan tan Detrás. a la carrera Ujú. que no permite que las bendiciones los Le alcancen. alcance. Por Anda estar moviéndose de un lugar Ajá. para otro, hay que estarse quieto, por eso la Biblia dice, estad quietos Y esperar. y esperad en Dios. Bueno, lo otro, me voy a saltar una por lo menos, es el cuándo. Eso sí es lo que nos hace quebrar cabeza a nosotros. Pero es que es increíble que Abraham tenía 75 años y Dios le hizo la promesa de un hijo según el capítulo 12 de Génesis. Y en el capítulo 21 dice, era edad de 100 años cuando le nació el niño. Esperó Es decir, hasta... 25 años. Ujú. Y eso se desgasta a uno. Sí. Tanto así que el pobre Abraham, como a los 16 años de estar esperando, hizo un pacto con la esposa y dijo, no, por aquí es,
tomaron una sierva egipcia. Es como si hubieran y cogido un atajo. pues sí, que un atajito. Y hay hermanos que dicen, no, ya como que esto, lo que tú dices ahora, ¿no? Como que Dios ya no me escucha. Ujú, Yo para qué le sigo insistiendo a eso. Y yo comienzo a buscar otra cosa. ujú. No, cuando uno está plenamente convencido, hay que esperar el tiempo. Ya, Hay que esperar el tiempo y para eso se necesita la paciencia. ya. Hay que esperar, esperar. Y lo más difícil de mencionar en este momento es que muchas de las cosas que le hemos pedido al Señor es posible que no las vamos a ver en su respuesta. Ya. Por ejemplo, le pedimos al Señor para que obre a través de la palabra que le hablamos, del podcast y todo, al familiar y conéctese porque esto y esto. Y resulta que hasta nos morimos y nunca vemos eso. Sí. Pero hemos visto testimonios de personas que ya murieron y hasta en el funeral la familia comienza a llegar. Se Uno convierte, dice, sí. ¿eso qué pasó? Ujú. No, yo quiero venir acá porque acá venía mi papá o venía mi mamá. Eso es una promesa que hay en el libro de Apocalipsis. Bienaventurados de ahora en adelante los que duermen en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras seguirán con ellos. Ok. Hay personas que están llegando al Evangelio y Dios tiene en su presencia las oraciones de esos Esas difuntos peticiones. que en vida clamaron y creyeron que algún día ese hijo tenía que llegar al camino del Señor Sí. y se murieron y no lo vieron. Eso es así de sencillo. Tremendo. Esa espera puede Sí, eh, el cuándo no se superar sabe. fronteras. Puede pasar puede morir el papá, morir el hijo, morir no sé quién, y el Señor ahí tiene una promesa. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Él sí sabe cuándo. Sí. Él sí sabe dónde y Él sí sabe cómo. Nosotros somos los que estamos así por la fe. Es como mi pastor siempre tener en cuenta que Dios sigue teniendo el control, ¿no? Claro, Y que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. así es. No es como una persona que miente y que nosotros como seres humanos, siento, podemos comprometernos y no cumplir, pero el Señor es totalmente diferente. Bueno, yo le dije ayer al Señor Enoch que como a la medianoche me envió el contenido del Sí. podcast. Le dije, allá voy a estar con la ayuda del Señor. Sí. Bueno, antes de salir, llamadas y llamadas, cuadrando cosas, y faltaban 10 minutos para las 6 y yo allá en Pradera todavía. Sí. Entonces, uno no lo hace con intención, Claro. pero es que hay circunstancias Sí. que usted no pudo cumplir y llegamos aquí tarde. Afortunadamente, el hermano Enoch es tan paciente que me la pasa por alto. Tiene la virtud. Pero Dios sí es puntual. Sí. Y le hablo de una puntualidad, ya terminando. Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará aquí en Egipto por 430 años. Se lo dijo a Abraham, por 400 años. Y después de eso saldrán con toda la riqueza de los egipcios. Ujú. Sí. Imagínense, la Biblia dice que el mismo día que se cumplieron esos años, Israel salió de Egipto porque Dios le cumplió una promesa a un tipo que ya estaba deshecho, Que ya de él no deshecho, había deshecho. nada, sí. Ya era finado de los finados. Ujú. Pero Dios lo que le dice a uno, no importa que uno se muera. Dios, Tremendo. ¿sabe qué hizo Dios con Abraham? Levantó su santo brazo y juró por él mismo. No habiendo otro mayor que él Sí. para jurar, dijo, juró por él mismo que a él y a su descendencia le daría esa tierra. Y es un juramento de Dios. No, pues eso no tiene precedentes, no. Por eso el brujo Balaam, el adivino o el falso profeta Balaam, cuando Israel iba a pasar por la tierra de Balac, que era Moab, Balac, que era el rey de Moab, mandó llamar a Balaam
Y le dijo, ven y maldíceme un pueblo que ha salido y está acabando con todo. Y si llega aquí va a pasar y es como el buey cuando como lame la grama. Y el brujo vino rápido, rápido, rápido. Y después de tantos intentos dijo, no, es que yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Y contra Israel no hay agüero. Ujú. Y Dios cambió la maldición en bendición. Bendición. Porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Ya. Eso no le llega. Bendito Dios. Mi pastor, y quiero hacerle una pregunta un poquito más personal. ¿Usted considera que Dios realiza promesas de manera personal? Claro, Ok. claro. Y si tú eres casada, claro, eso ni el esposo lo cree. No A ver, necesariamente lo cree. explíqueme un poquito mejor. Bueno, bueno. Dios se le presenta a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. Sí, Sara comenzó a reírse. Bueno, tuvieron el hijo, sí, pero Dios se le apareció a Abraham y le dijo, necesito que me lo sacrifique. sí. Sacrifique. ¿Usted se imagina por qué Sara no fue a ese lugar de sacrificio? Porque ella no, yo creo No, que no lo hubiera no, pero permitido, hubiera no, sido Sara no se un lo caos. permite, Sara no se lo permite. Ujú. Sara no se lo permite. Bueno, pero todo eso sucedió. Ahora, cuando Dios en la intimidad con alguien le hace una promesa, eso está fuera de todo lo normal, Ok. de todo lo que usted escucha en la plataforma, de todo lo que escucha en grupo, de todo lo que maneja por podcast, de todo. Es algo exclusivo de Dios. Y usted lo ha tenido, cada quien lo ha tenido, de pronto no lo definimos bien, pero yo tenía 8 años Sí, cuando Dios me mostró algo y yo entendí que era una promesa de ir a África. sí. Y yo viví para eso y estoy viviendo para eso. Y saben que una vez Eno, que yo le cuento muchas cositas a Eno, es un amiguito muy especial. Fui a una de las montañas del Cauca, arriba al Plateado, Sí, es arriba de los arriba. Y me tocaba alternarme con los predicadores. Y uno de los predicadores, a manera de pregunta, formuló el tema y dijo, ¿qué te atreverías a pedirle al Señor hoy? sí, Y yo pasé al altar y le dije, Señor, permíteme volver a África. sí. Y aquí en esa plataforma Ujú. me bajé un día porque vino un predicador y yo le tenía esa petición al Señor y yo testifiqué aquí. Yo vi que el Señor se sacudió el manto y había un poco de ángeles y dijo esa frase, Tito está hablando en serio. Y eso no me lo cree. De pronto ni Adela me lo cree. Sí, Pero son cosas personalísimas. ya. Que Dios no dice, vea, Tito, pídame de esta manera. No. Está fuera de todo contexto. Pero son de esas cosas que, digamos, no cabe duda. Claro. O sea, es una experiencia tan fuera de lo normal que no le queda duda al ser humano. Bueno, hay una cosa que yo la digo así porque tengo confianza con Dios. Y cuando tú tienes confianza con Dios, Dios sabe que hay cosas que las dicen mal, pero no las dice de mala intención. Sí, Pero Dios a mí me tiene muy convencido. Yo se las creo todas a Dios, sí. toditas se las creo. Y en son de esos, me llaman del consistorio y me dicen, hermano Tito, ¿usted le gustaría volver a la obra misionera? Casi no termina de hablar el hermano, claro que sí. A cualquier país, a cualquier país. Entonces, yo digo, estaba en la plataforma tiene una de las iglesias de Cali esta semana y allí caminando aquí, como caminaba yo aquí, pensando en África, ¿sabes qué me pasó, Giovanna? sí. Vi al Señor Jesucristo en una visión esperándome en Tanzania. Y yo dije ahí en la plataforma, le dije a Dios, yo no te voy a dejar esperar. Mm. Porque aquí podemos dejar esperando a Enoc, y no se hubiera quedado esperando. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues Nada. no vino y no vino. Yo puedo dejar esperando a muchas personas, pero no dejar esperando a Jesús allá en África, no.
No, eso no lo voy a hacer. Y Dios ha hablado con cosas conmigo que ni a mi familia se la comenten porque yo sé que la cabecita de ellos no puede procesar Tanta una información. información. Sí, Y claro, son cosas personales que ni pretendo que ellos piensen como yo o claro. lo crean como yo, porque son cosas muy personales. Por eso, pues ya para terminar, hay un momento de intimidad con Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, ¿quién ha entrado en mis secretos y ha escuchado mi voz? Eso lo Sí, puede hacer usted, lo puede hacer el otro y el otro, pero Dios tiene, yo no creo que los vaya a ofender, pero Dios tiene gente preferida, nos consiente, a todos nos consiente el Señor, sí. somos muy consentidos de parte de Él. Mi pastor, y ya para ir cerrando, ¿usted qué consejo podría darle a toda esta amada audiencia que nos escucha en este momento sobre que Dios es el cumplidor de promesas? Bueno, yo diría lo que fue mi lema aquí, ¿no? Yo aquí trabajé sobre dos lemas, la doctrina y sobre todo la fe. La fe es la base de todo esto. Pero para la fe hay que tener un corazón dispuesto y sincero delante de Dios para poderle creer a Dios. Porque a veces decimos que creemos y cualquier circunstancia nos mueve. Pero cuando uno se mete en Dios, entonces Dios le muestra así qué puede uno esperar de Él y qué no puede esperar de Él. Eso que no puede esperar no es porque Él no lo quiera dar, sino porque Dios tiene planes y hay cosas que Dios no se las va a dar a ti. Claro, ¿Por qué? Yo no le pregunto. Termino con esto. Estos días le decía a los hermanos, frente a una circunstancia de esta, como lo de África, ¿a sí, usted cree que a mí no se me cruzan pensamientos? Pero claro, frente a eso, no hay que pensar en lo que podría salir mal, porque aquí muchas cosas podrían salir mal. Salir mal es que no sea como yo las he pensado. claro. No es que sean malas, sino como yo las planeo, como yo me las imaginé. Les idealizo de pronto. Hay que pensar en las cosas que pueden salir bien. Ujú. O aún hay una fórmula mejor, no penses en nada, no pienses en nada. Eso he hecho yo con Dios, yo no le quiero cabeza qué voy a hacer allá o cómo van a funcionar. No, yo me le meto allá. Confiando Sí, plenamente que Él me está esperando. que mientras Él esté allí y tenga el control de Claro, todo. exacto. Bueno, mi pastor, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en esta noche. Ha sido una bendición muy grande. Escucharlo hablar, escuchar y ver esa conexión que tiene con Dios realmente es muy inspiradora. También quiero agradecer a toda la audiencia que nos acompañó en esta noche e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que den sus comentarios, a que compartan este contenido con esa persona que está esperando una promesa de parte de Dios. Dios les bendiga grandemente.